Now, as a review, ¿sí? A modo de revisión, les voy a dejar un cuadro sobre el pasado simple. ¿Okay? Simple past for the verb to be and simple past for regular and irregular verbs. Este cuadro contiene la estructura de este tiempo verbal, tanto para el to be como para los verbos regulares e irregulares. ¿Ok? Bien, acá vemos las formas afirmativa, negativa e interrogativa. And here the same, affirmative, negative and interrogative forms. Bien, van a encontrar la estructura con algunos ejemplos. Recuerden que si les queda alguna duda pueden volver a las clases anteriores o nos pueden preguntar a través del foro. Y van a encontrar al final del módulo de trabajo práctica extra, further practice, from pages 71 to 73. Desde las páginas 71 a las 73, inclusive van a encontrar material, ¿sí? Ejercicios extra para poder utilizar este tiempo verbal. Bien, y ahora vamos a comenzar con las actividades de la clase de hoy, ¿ok? So, go to page 51, activity 5. Bien, acá tenemos esta actividad relacionada con vocabulario, vocabulary collocations. Antes de realizar la actividad me gustaría brevemente comentarles a qué nos referimos con esto de collocations, colocaciones cuando estamos hablando de algún idioma. This is the combination of words usually used together. Vamos a decir que es, en términos simples, generales, que es la combinación de ciertas palabras que se van a utilizar siempre combinadas de esta manera, ¿ok? The way in which some words are often used together, a particular combination of words. Vamos a ver con algunos ejemplos sencillos a qué nos referimos con esto. Por ejemplo, nosotros en inglés decimos make a mistake, to make a mistake, ¿sí? ¿Les suena si nosotros en castellano decimos hacer un error? To make a mistake. Claramente nosotros no decimos hacer un error. Ya seguramente todos tienen, ¿sí? Tienen en mente cómo sería nuestra collocation en español. Va a ser cometer un error. Esto que para nosotros, para cualquier hablante nativo en realidad, es tan evidente, ¿sí? No es tan claro, no se hace tan transparente, no viene de manera natural para una persona que está aprendiendo el idioma. ¿Ok? Entonces vamos a decir cometer un error y no hacer un error. Esto que tan claro es para nosotros. ¿Ok? Si vemos make a decision, to make a decision. Y acá tenemos otra colocación, nuevamente con el verbo make. ¿Les parece que vamos a decir hacer una decisión? Hacer una decisión, ¿is that correct? Ya sabemos que nosotros decimos tomar una decisión. Bueno, nosotros decimos tomar una decisión. En inglés no vamos a decir to take a decision, pero vamos a decir to make a decision. ¿Sí? De la misma manera que si, por ejemplo, vemos la frase nominal red wine, wine como núcleo, vino, ¿ok? Red, el color, adjetivo, color rojo. Cuando nosotros pensamos en esta frase en español, en castellano, no vamos a decir vino rojo. Esto que es tan evidente nuevamente para nosotros, hablantes de español. Vamos a decir vino tinto, ¿ok? Bien, a esto nos referimos con collocations. Ahora sí, vamos a proseguir con la actividad. Bien, y ahora sí vamos a nuestra actividad. Link each verb on the left with a noun on the right to make 10 partnerships. Bien, esto es una actividad de matching. Vamos a unir verbos de la izquierda con los sustantivos o frases nominales que tenemos a la derecha para realizar estas 10 combinaciones. Y me voy a preguntar,
¿Conozco el significado de los verbos, de las frases nominales? ¿Estoy seguro, segura si son términos transparentes, por ejemplo, administer, analyze, o son false friends? Si conozco los términos, ¿sí? Estoy seguro de sus significados. ¿Sigo teniendo dudas acerca de las posibles combinaciones? O sea, ¿cómo los puedo combinar? Por ejemplo, tenemos acá el verbo administer. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, sigo dudando qué combinación puedo establecer. ¿Qué hago? Okay, let's go to the dictionary. Ahí tenemos término administer, las distintas acepciones. Voy a analizar cada una de ellas, ¿sí? Y voy a llegar a la conclusión que la acepción número 3 es la que correspondería a la definición que tenemos que utilizar acá. To give someone a medicine or medical treatment. ¿Sí? Darle a alguien un medicamento o aplicar un tratamiento médico. ¿Okay? Y ahí tenemos dos ejemplos distintos. Entonces, volviendo a mi cuadro y teniendo en mente esta definición, esta acepción del término, ¿cuáles van a ser las posibles combinaciones? Vamos a ver que puedo combinar administer, ¿sí? Con el sustantivo antibiotics, administrar antibióticos. Y tengo otra posibilidad en este caso. Voy a poder decir administer a drug, administrar un medicamento, ¿sí? Estas son las dos combinaciones posibles que podemos encontrar con este verbo. Van a ver que tienen otro verbo en la primera columna que también va a poder combinarse con estas dos frases nominales. ¿Okay? Cualquier duda lo resuelven, cualquier duda que les surja, recuerden que la podemos discutir mediante el foro. ¿Ok? Bien. Entonces ahora los invito a que ustedes pausen el video para realizar esta actividad y luego continuamos. Okay, now let's go to to activity 5A. Okay? Seguimos con la actividad 5A. Complete the following sentences using 5 expressions from exercise 5. Use the verbs in the past simple. ¿Qué me está indicando esta consigna? Tengo que realizar dos cuestiones. Por un lado, ¿sí? Voy a fijarme 8 expresiones que hayamos utilizado en la actividad anterior para completar estas oraciones. Por el otro lado, tenemos que conjugar los verbos de cada una de estas combinaciones en la forma del pasado simple. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Number 1. The doctor to the patient. Voy a pensar qué posible combinación podemos utilizar acá. Administered a drug. Entonces acá, ¿qué hago? El verbo de esta frase verbal, administered a drug, lo tengo que usar en su forma de pasado simple. En este caso, administered. Y me voy a preguntar, ¿es un verbo regular? Le voy a agregar ed. ¿Es un verbo irregular? ¿Cómo cambia este verbo irregular? Bueno, trabajen en paralelo con el listado que tienen, ¿sí? En el módulo de verbos irregulares. ¿Ok? Bueno, ahora los voy a invitar a que pausen el video, que resuelvan la actividad y luego continuamos. Bien, y ahora quiero que nuevamente nos pongamos a pensar en este cuadro, ¿sí? con el que iniciamos la clase de hoy. Teníamos una columna con verbos, ¿sí? Y la otra columna con sustantivos y frases nominales. Y dijimos que, bueno, los íbamos a combinar de una manera determinada para formar esto de las collocations. Bien, ahora, si tenemos en cuenta estos sustantivos y frases nominales, lo que están haciendo, ¿sí? Es modificando la frase verbal, porque son modificadores de la frase verbal, ¿ok? Bien, entonces vamos a ver la modificación de la frase verbal y vamos a notar que los modificadores
estos modificadores no van a ser únicamente sustantivos o frases nominales, sino que los verbos van a poder estar modificados por distintos elementos. Por ejemplo, por adverbios. Veamos un ejemplo. We are now entering the era of stem cells. ¿Sí? Estamos ahora ingresando en la era de las células madre. Este vocabulario está extraído del trabajo práctico virtual número 8, que es con el que van a tener que trabajar esta semana. Bien, entonces, veamos la frase verbal, en este caso es are entering, ¿sí? Un verbo en presente continuo, que como notamos, está separada la frase por un adverbio, ¿ok? Que es la palabra now. Y este adverbio justamente está modificando a esta frase verbal. Va a también poder estar modificado por adjetivos. For example, this process, known as apheresis, is not painful at all. Este proceso, conocido como aféresis, no es para nada doloroso. Entonces, vamos a prestar atención. ¿Cuál es el verbo principal? ¿Cuál es la frase verbal principal que tenemos en esta oración? Is not, ¿sí? Tiene un modificador que es en este caso un adjetivo, ¿sí? La palabra painful, doloroso o dolorosa. Bien, también va a poder estar modificado, como ya vimos, por sustantivos o frases nominales. Apheresis is not a painful process. Vamos a comparar la estructura que teníamos anteriormente. This process is not painful at all, donde painful está actuando como un adjetivo. Y en este ejemplo, apheresis is not a painful process. Tenemos la frase nominal, a painful process, ¿sí? Y este adjetivo painful, en este caso, es parte de esta frase nominal. Toda esta frase está modificando a la frase verbal is not. ¿Ok? Va a poder también estar modificado por frases preposicionales. Más adelante esto lo vamos a ver con más detalle, ¿sí? Acá es para tener una perspectiva general. Entonces, prepositional phrases. For example, they develop into different types of cells. ¿Sí? Se transforman en distintos tipos de células. ¿Okay? Y acá tenemos la frase verbal, que va a ser develop. Y tenemos esta frase preposicional, into different types of cells, en diferentes tipos de células, que justamente está modificando a este verbo. ¿Okay? Bueno, y este cuadro que pueden observar contiene información correspondiente a las páginas 52 y 53. Lo vamos a ir desglosando en las siguientes diapos. ¿Sí? Acá se los dejo así, completo, para que ustedes tengan una visión general de lo que vamos a seguir viendo en la clase de hoy. Vamos a ver los premodificadores de la frase verbal y los postmodificadores. Y también van a notar que los auxiliares no siempre se encuentran junto al verbo principal. Por ahí podemos tener esta idea un poco desacertada de que los auxiliares y los verbos principales siempre van juntos. No, pueden estar separados, como en el caso que vimos, parecido a uno de los casos que vimos recién, y podrían cambiar su ubicación según la estructura de la oración. Bueno, a medida que avancemos en la clase también vamos a ir haciendo referencia a esto. Bien, y ahora vamos a iniciar con los premodificadores, ¿sí? Con el adverbio como premodificador de la frase verbal. Bueno, por ser un modificador va a sumar información, obviamente, en este caso a la frase verbal. Tenemos distintos tipos de adverbios. De modo, en English manner, en inglés lo decimos manner. De frecuencia, frequency, de lugar, place. Entonces vamos a tener estos adverbios de modo, de frecuencia y de lugar. ¿Sí? Veamos algunos ejemplos de estos adverbios como premodificadores, o sea que antecedan a la frase verbal. Por ejemplo, Dr. Yang gladly reacted to the audience. La doctora Yang
reaccionó ante la audiencia con alegría. ¿Ok? Tenemos acá una frase verbal que es reacted. Un verbo en pasado simple. Verbo regular con su terminación ed en pasado simple. Y tenemos este adverbio, un adverbio de modo, que es gladly, que está premodificando a la frase verbal. ¿Ok? So, another example. They don't often prescribe paracetamol in children. ¿Sí? No suelen recetar paracetamol en niños. Y acá vemos que tenemos una frase verbal, ¿sí? Que tiene este orden. Tiene el auxiliar, ¿sí? Negado, que es don't. Tenemos el adverbio, un adverbio de frecuencia, que es often. ¿Sí? Y tenemos el verbo principal, que es prescribe. So, don't often prescribe. Acá vemos cómo el auxiliar y el verbo no están juntos, lo que les decía recién, sino que van a estar separados por el adverbio, por la regla gramatical, sí que tenemos acá, que estos adverbios de frecuencia van a anteceder al verbo principal siempre y cuando este verbo no sea el verb to be. Bien, y acá vamos a ver casos de posmodificación, ¿sí? Como los adjetivos pueden posmodificar a la frase verbal. Por ejemplo, decimos he is amazing. Es fabuloso. Él es fabuloso. ¿Ok? Tenemos una frase verbal, en este caso, is, ¿sí? Como la ven resaltada en negrita, que está posmodificada por un adjetivo. Tenemos el término amazing, que es un adjetivo terminado en ing. This procedure is the best. Again, nuevamente tenemos la frase verbal is posmodificada por un adjetivo superlativo, the best. ¿Ok? Surgery went fine. Acá el adjetivo fine, ¿sí? La cirugía salió bien. El adjetivo fine, como les decía, está posmodificando a un verbo que es went. ¿Qué tiempo verbal está? Pasado, pasado simple, es un verbo irregular. ¿Ok? Surgery went fine. Ahora, podemos tener sustantivos como posmodificadores, ¿sí? Como ya les había comentado. The patient never felt pain. El paciente nunca sintió dolor. En este caso, la frase verbal es felt, verbo en pasado simple del verbo feel, posmodificado por el término, el sustantivo pain, sustantivo que significa dolor. A la vez, presten atención porque en esta oración tenemos otro modificador de la frase verbal. ¿Sí? Tipo de premodificador que les comenté hace unos minutos. The patient never felt pain. Entonces, si bien acá sí estamos viendo la posmodificación, ya dijimos que era pain, que era un sustantivo, vemos que tenemos otro premodificador, ¿sí? Término never, nunca, que es un adverbio de frecuencia. An adverb of frequency, ¿sí? Lo que vimos recién. Sigamos concentrándonos en los sustantivos. He felt relief. Misma frase verbal, felt, en este caso, posmodificada por el sustantivo relief. Sintió alivio. Él sintió alivio. You have to sign, Mrs. Butterfly. It is paperwork. ¿Sí? Tiene que firmar, señora Butterfly. Es documentación. Bien, entonces tenemos una frase verbal que es have to sign, tener que firmar. Tenemos en la segunda oración otra frase verbal que es el is, verb to be. Y este verb to be está posmodificado por el sustantivo paperwork. ¿Ok? Bien, continuemos. Bien, y
Frase nominal como postmodificadores, les voy a dar 3 ejemplos distintos, ¿ok? En casos de que las frases nominales se van a ubicar después del verbo. He is an amazing doctor, ¿sí? Frase verbal, acá tenemos is, y esta frase nominal, an amazing doctor, que se ubica luego de este verb to be. He'll apply the best procedure. Él aplicará el mejor procedimiento. En este caso la frase verbal es will apply, ¿sí? En futuro, futuro simple. In your case, surgery is the best option, Mr. Taylor. En su caso, la cirugía es la mejor opción, señor Taylor. ¿Okay? Y también vamos a poder encontrar pronombres objetivos como postmodificadores. Me acuerdo este concepto de inglés 1, que eran los pronombres objetivos, ¿dónde se iban a ubicar? ¿Sí? Tenemos me, you, it, him, her, us, them. ¿Okay? Y los vamos a ubicar, siempre los vamos a utilizar luego de la frase verbal. Pueden consultar material de inglés 1 si no recuerdan bien este tema. ¿Ok? Ejemplos. I never met him. Nunca lo conocí. Vemos cómo este him es el pronombre objetivo que va a tener que estar siempre seguido a una frase verbal. ¿Ok? This is Dr. Greg's patient. Este es el paciente del Dr. Greg. Page him, please. Llámalo, por favor. ¿Sí? Acá tenemos el pronombre objetivo him, que está postmodificando al verbo page. And finally, say it. Come on. Decilo. Vamos. Decilo, ¿ok? Tenemos dos oraciones diferentes en este caso, dos oraciones muy breves en imperativo. Y cada una de las oraciones tiene un verbo distinto. En la primera tenemos la frase verbal say, postmodificada por el pronombre objetivo it, y en la segunda oración está formada solamente por su verbo en el imperativo. Come on, vamos. Bueno, y acá les dejo este cuadro que es con lo que recién estuvimos viendo para que ustedes puedan comparar, ¿sí? Las distintas estructuras, como muchas veces podemos dar una idea muy similar utilizando distintas estructuras. ¿Okay? Entonces así pueden comparar lo que es un postmodificador, el postmodificador como adjetivo, como frase nominal, como sustantivo y como pronombre objetivo. Lo que estuvimos viendo recién. Esto se los dejo. Si ustedes quieren, tómense unos minutos, detengan el video, hagan la comparación, vean las estructuras y luego continuamos. Nosotros hasta ahora habíamos visto el adverbio como premodificador de la frase verbal. Ahora vamos a ver cómo estas palabras también van a poder postmodificar una frase verbal. Entonces, tenemos los distintos adverbios, ¿ok? Que pueden actuar como postmodificadores. Por un lado, adverbios de tiempo, ¿ok? Adverbs of time. Por ejemplo, the Congress starts today. Si yo digo, el Congreso comienza hoy. Acá tenemos una oración que contiene una frase verbal en presente simple, starts, que está postmodificada por un adverbio de tiempo, today. A la vez este adverbio de tiempo me va a responder a esta pregunta de cuándo. Si yo me pregunto, ¿cuándo comienza el Congreso? Hoy. O sea, estos adverbios a la vez van a responder a distintas preguntas. ¿Okay? Adverbios de lugar. Place. For example, the patient was here. Tenemos una oración, una frase verbal en pasado simple, if was, postmodificada por un adverbio de lugar que es here. El paciente estaba acá. Estaba acá. Este adverbio, a la vez, va a responder a la pregunta de dónde. Y yo digo, ¿dónde estaba el paciente? Que con este adverbio respondemos esa pregunta.
adverbios de modo, manner, generalmente en inglés terminados, ¿sí?, con el sufijo li. Ahora, por ejemplo, si yo digo he reacted quickly, él reaccionó rápidamente, ¿sí? En castellano, el sufijo equivalente sería mente, el que equivale a li, a la versión en inglés li. He reacted quickly, él reaccionó rápidamente, ¿ok? Ahora, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que hay otros adverbios de modo que no van a terminar con este sufijo, con el sufijo li. Por ejemplo, tenemos algunas excepciones como he reacted well and fast after surgery. Él reaccionó bien y rápido tras la cirugía. Entonces, estos dos casos, vemos claramente que no aplica, ¿sí?, esta regla, digamos, de sufijo li para los adverbios de modo. Another example. He works hard to fight cancer. Trabaja de manera intensa para luchar contra el cáncer. ¿Ok? Lo mismo, tenemos el caso del adverbio hard, que como vemos no tiene ninguna terminación en li. Entonces, por un lado tenemos que tener en cuenta esto que les estoy mencionando, que hay excepciones, sí, que no todos los adverbios de modo van a tener esta terminación, este sufijo li. Por el otro lado, vamos a tener en cuenta lo que les señalo acá en el recuadro. Otras categorías de palabras pueden terminar en li, que no sean necesariamente adverbios. Entonces, vamos a tener determinadas palabras que pueden tener esta terminación y no necesariamente ser adverbios. For example, si yo digo, what a lovely day, what a lovely day. Qué día divino. ¿Okay? Este lovely es un adjetivo que está premodificando al sustantivo day. Si digo, Dr. Karev is implementing a complex and costly procedure, estoy diciendo, el Dr. Karev está implementando un procedimiento complejo y costoso. Este costly nuevamente está actuando como un premodificador de el sustantivo procedure y no tiene nada que ver con adverbios. Ok, entonces, como les decía recién, estos adverbios, estos posmodificadores de tiempo, de lugar y de modo, van a responder a estas preguntas que les fui indicando. ¿Por qué es esto? Porque justamente cumplen la función de complemento circunstancial. Son circunstanciales. Entonces, ¿sí?, si en caso de los adverbios de tiempo, van a responder a cuándo. Today, yesterday, last week son algunos ejemplos de adverbios de tiempo. Los adverbios de lugar van a responder a where. Y tenemos ejemplos como here, there, ¿okay?, outside. Los adverbios de modo van a responder a la pregunta how, a cómo. Slowly, quickly, immediately. So, and now let's go to page 53, activity 6. Vamos a la página 53, la actividad 6, and it reads, underline the verb phrases in the statements below, then highlight its modifiers. Bueno, dos cuestiones para hacer acá, en esta actividad. Por un lado vamos a subrayar las frases verbales en las oraciones que aparecen y luego vamos a resaltar los modificadores. Vamos a hacer dos ejemplos, ¿sí?, en donde vamos a ver distintos tipos de frases verbales, distintos tipos de postmodificadores. The first one. El ejemplo A me dice, the next minute she was lying completely flat on the pavement. Sí, al minuto siguiente ella estaba tirada, completamente extendida sobre el asfalto. Bueno, ¿qué les parece cuál va a ser la frase verbal en esta oración? Tenemos frase verbal
en pasado continuo, was lying, ¿ok? Estaba tirada, ¿ok? Y tenemos dos postmodificadores. Por un lado, completely flat, completamente extendida. Y por el otro lado tenemos esta frase preposicional on the pavement, sobre el asfalto. Ustedes pueden pensar también qué tipos de postmodificadores son, de acuerdo a lo que estuvimos viendo recién. Pueden pensar esto, pueden plantearlo como una discusión en el foro, si les surge alguna duda o lo que fuera. ¿Okay? Vamos a ir ahora a nuestra oración a la letra D. He couldn't see clearly. Él no podía ver claramente. Okay? Couldn't see clearly. ¿Cuál va a ser la frase verbal ahí? ¿Qué les parece? Tenemos este caso de couldn't see. Okay? No podía ver. Y tenemos un postmodificador que va a ser clearly, claramente. ¿Sí? Justamente en este caso, lo que vimos recién, un adverbio terminado en ly, ¿sí? Equivalente a nuestro claramente en español, en este sufijo mente que les comentaba recién. Bueno, ahora los voy a invitar a que pausen el video, realicen esta actividad, piensen en esto que les decía, qué tipo de postmodificadores son, a qué pregunta pueden responder según su función, ¿ok? Y luego continuamos. Y ahora para resumir, ¿sí? Ya llegamos al final de la clase de hoy. Entonces, resumiendo, lo que les dejo es el cuadro que contiene todo un resumen de lo que estuvimos viendo en la clase de hoy. ¿Sí? Los premodificadores y los postmodificadores de la frase verbal. Bueno, les agradezco por su atención. Espero que les haya servido la clase de hoy. Recuerden, cualquier duda que tengan, nos pueden consultar a través del foro. Y a continuación les dejo la guía de trabajo.